Importante porque es el trastorno más frecuente. La ansiedad es bastante ubicua y es unos problemas que se ve más en la práctica, más que todo ambulatoria, ¿no? Tanto hospitalaria no, pero ambulatoria sí. Entonces vamos a ver este tema que es trastorno de ansiedad y relación con el estrés. Ujú. Ver la agenda, ya la han leído. Y en primer lugar sobre lo que es la ansiedad, ¿no? La ansiedad, bueno, acá viene la parte etimológica, todo eso, y hay que diferenciar lo que es ansiedad normal y la patológica, ¿no? Entonces vamos a ver hasta qué punto la ansiedad nos sirve para poder funcionar ante el estrés y cuándo no nos sirve, cuando es llamada patológica, ¿no? Aparte de ello, hay síntomas diversos de la ansiedad, ¿no? Que pueden ser somáticos, vegetativos y también síntomas a nivel psicológico. Entonces, cuando son somáticos, tenemos síntomas múltiples. Por ejemplo, lo que más vamos a ver en la práctica va a ser a veces la contractura muscular. Es muy frecuente la contractura cervical, por ejemplo, ¿no? En la nuca. La parte muscular también se puede ver. También puede haber lo que son temblores, ¿no? Mucha ansiedad va a reflejarse en temblores distales, ¿no? Que todo en las manos. También puede haber sensación de taquicardia, palpitaciones y también dolor torácico, clásico en lo que son trastornos de pánico. En cuanto a vegetativo, vamos a tener también problemas a veces de la parte gastrointestinal. Puede haber disfagia, puede haber dolor inespecífico, ¿no? O sordo en la parte abdominal. Puede haber también lo que es la sudoración. También una muestra de ansiedad bastante frecuente, sudoración en la palma de las manos, ¿no? Lipidrosis palmar, que se dice, ¿no? También puede haber alteraciones sexuales, ¿no? Falta de erección, falta de eyaculación. Puede haber también síntomas gastrointestinales, por ejemplo, como diarrea, como estreñimiento, como náuseas, que son frecuentes en la parte vegetativa. Y también en la parte de psique conductual tenemos algunos síntomas importantes. La persona ansiosa puede tener problemas de insomnio, a predominio de inicio, ¿no? O de conciliación. También puede tener alteración en la que es la capacidad de atención y concentración. Se puede distraer fácilmente. Y también la memoria se va afectando por ello. También puede haber inquietud, temor y va a haber preocupación excesiva, ¿no? Va a ser muy preocupado por diversos temas. En este cuadro vemos lo que es el DSM-5 y cómo catalogo los trastornos de ansiedad. Y vemos que son diversos, ¿no? Aquí llama la atención lo que es el mutismo selectivo, clasificado según el DSM-5 como un trastorno de ansiedad, ¿no? Cosa que difiere de lo que es el CIE-10. Aparte de ello, la ansiedad de separación, que se ve mucho en los niños chiquitos, lo que es el mutismo selectivo también en niños chicos. Las fobias específicas que se ve bastante en la niñez y puede avanzar hasta la adultez también en algunos tipos de casos. La ansiedad social o fobia social también muy frecuente. El trastorno de pánico, también un trastorno bastante frecuente en la práctica clínica. Eso vemos bastante en lo que es la parte ambulatoria. Las agorafobias, que por lo general se juntan con trastorno de pánico. Y la ansiedad generalizada, que es un trastorno, porque por lo general es comórbido con depresión. Como vemos aquí en líneas punteadas, hay dos trastornos que han salido de trastorno de ansiedad en DSM-5. Ha salido el TOC, que forma un grupo aparte, y lo que es los trastornos relacionados con el trauma, como estrés agudo y estrés postraumático, que también forma parte de otra categoría según el DSM-5. Bueno, la ansiedad es uno de los trastornos psiquiátricos más prevalentes, más frecuentes en lo que es el mundo, y la fobia específica es el más frecuente de todos, ¿no? Sin embargo, la fobia específica a veces no se ve tanto en la clínica, porque la persona tiene vergüenza a sus temores. Y lo que a veces vemos muy frecuentemente es el pánico, ¿no? El pánico se le ve muchas veces después que el paciente ha pasado por cardiología o gastro u otras especialidades médicas, tras lo cual no encuentran una causa para sus síntomas. Entonces, ya al final llega a psiquiatría y ahí donde lo remediamos el problema. Evidentemente, las mujeres tienen más propensión a desarrollar trastornos emocionales, ¿no? Que por lo general van a empezar en la adolescencia. Y evidentemente hay más probabilidades de que tengan problemas tipo ansioso depresivo que los varones, ¿no? También es importante la parte del sexo. También hay que tener en cuenta que la ansiedad puede ser un síntoma primario o secundario, dependiendo también de la patología. Que la ansiedad y sus trastornos se inician por lo general en la niñez o en la adolescencia, ¿no? Promedio de edad de los 12 años, o sea, es un problema que tiende a ser crónico. Y la fobia y otro tipo de trastornos del pánico, por ejemplo, el trastorno de pánico y otro tipo de ansiedad pueden tener un curso bastante crónico con exacerbaciones y remisiones. Bueno, la relación con factores socioeconómicos y lo que es educación es compleja, ¿no? No es tan directa. Y también, evidentemente, hay factores también raciales, pero también eso es algo que es un poco controversial. Hay alguna evidencia que señala que con el avance del tiempo, de las sociedades y toda esa competitividad hace que la ansiedad sea más frecuente, pero todavía eso falta más evidencia empírica.
La ansiedad se da por muchos factores, ¿no? Por ejemplo, hay factores también genéticos. Si tenemos un papá ansioso, una mamá ansiosa, evidentemente el niño tiene más riesgo de ser ansioso. ¿No? Es también algo que hay que ver. Y eso tiene que ver con varios sistemas, ¿no? No solamente es la parte del cerebro o los neurotransmisores, sino también lo que es la parte del sistema nervioso simpático, que también está desregulado. Y también algunos ejes hormonales, como por ejemplo el eje adrenal con el cortisol, que también tienen que ver con lo que es la ansiedad y el estrés. O sea, acá vamos a algo cerca de eso, ¿no? La hiperactividad simpática, porque relacionado con las noradrenérgicas, lo que es el GABA, relacionado también con la ansiedad, y por eso también ahí funcionarían bien los ansiolíticos que actúan sobre el GABA, y otros neurotransmisores, por ejemplo, serotoninérgicos, relacionados también con los ISRS y con la respuesta de a estos medicamentos para la ansiedad, y también de dopamina. También puede haber ansiedad como algo secundario, otros tipos de padecimientos, tanto mentales como físicos o médicos, ¿no? Por ejemplo, puede haber ansiedad en una depresión, en una esquizofrenia, ansiedad en lo que es abuso de drogas o abstinencia a drogas, en la misma trastorno de personalidad y también en patologías orgánicas, por ejemplo, hipertiroidismo, feocromocitoma, alteraciones de la glucosa, el síndrome premenstrual también frecuente, lo que es ansiedad, labilidad y depresión, y enfermedades cardiovasculares crónicas y dolorosas, ¿no? Y la etiopatología de esos trastornos también hay factores psicosociales, ¿no? Tiene que haber a veces un estresor, ¿no? De repente es un despido, lo jaló de curso, retiro de año, de repente la enamorada la dejó, se mudan de casa, nació un primer hijo, N cosas que pueden ser estresantes y que pueden hacer que este paciente predispuesto tenga un brote de ansiedad. También hay estructuras importantes en el cerebro y en el medio de todo eso está la amígdala cerebral. Es una área muy interesante en cuanto a lo que es ansiedad y miedo. En la clínica, como dije hace un momento, tiene que ver mucho los criterios diagnósticos, tanto del DSM como del CIE. Y esta trastorno de pánico es uno de los trastornos más clásicos en lo que es la ansiedad, ¿no? Es muy frecuente que este paciente llegue a emergencia por un dolor torácico, falta de aire, sensación de muerte inminente, sensación de volverse loco. Puede también haber náuseas, vómitos y otro tipo de cortejos gastrointestinales. Básicamente se confunde a veces con un infarto o con una cardiopatía isquémica, pero le hacen las pruebas cardiológicas, le sacan el EKG y todo ello y no hay ningún resultado de organicidad. Aparte de ello, el trastorno de pánico, la crisis de pánico dura poco tiempo, suelen durar máximo media hora y poco a poco se van yendo sin ninguna intervención. Y evidentemente es una patología más frecuente en mujeres, pero que se inicia en la veintena o a veces un poco antes, ¿no? La prevalencia es discutible todavía, pero dice que puede ser de 1 o 2% a lo largo de la vida. Entonces, el cuadro clínico clásico de este trastorno es los síntomas de ansiedad intensos, que a veces aparecen sin desencadenante previo, o a veces sí hay un desencadenante, a veces hay un estresor fuerte, o a veces es una fobia. Por ejemplo, digamos que tengas fobia a los perros y te exponen un perro, entonces puede desencadenarse una crisis de pánico en un contexto de una fobia. Entonces, como dije hace un momento, duran poco tiempo, no más de 30 minutos, remiten poco a poco y la gravedad varía de acuerdo al sujeto, ¿no? Y es frecuente que pacientes con trastorno de pánico hayan ido antes a cardiología, gastro, otras especialidades médicas antes de llegar a psiquiatría. Síntomas somáticos, síntomas psíquicos, ya hemos hablado. Lo clásico es el dolor torácico, que puede tener hasta irradiación, opresión torácica, falta de aire, taquicardia, palpitaciones, desmayos y otras cosas más. En el digestivo puede haber náuseas, vómitos, sensación de nudo en la garganta, dolor, diarrea y gases, ¿no? Neurológicos puede haber mareo, inestabilidad, sensación de desmayo, temblores, adormecimientos y otros más. Vegetativo, la sudoración intensa, ¿no? Y psíquicos, bueno, el paciente tiene miedo a morir, a perder el control o volverse loco, es algo clásico, ¿no? Y algunos te pueden hasta despersonalizar y desrealizar. Bueno, muchos de ellos tienen, además del patrón de pánico, tienen agorafobia, ¿no? Que es el miedo, ¿no? Es el miedo a que vengan los ataques en un lugar que sea abierto y público donde nadie le pueda auxiliar, ¿no? Entonces eso es que hace que el paciente cuando está en pánico se aísle de su hogar y que no quiera salir de ningún lado, por el temor mismo que le venga el ataque en un lugar como este. Entonces la agorafobia puede tener impacto en la vida social del paciente. Y hablando de fobias en sí, es un miedo, ¿no? Es un miedo que es exagerado hacia algo y el paciente sabe, se da cuenta que es algo desmesurado. Y las fobias son algo muy frecuentes. Quizá más se dan en niños, pero algunas fobias progresan hasta la adultez. Poca demanda clínica porque al paciente a veces le da vergüenza, ¿no? Llevar por este tipo de peticiones a una consulta psiquiátrica. Pero cuando ya es algo muy fuerte, acude al psiquiatra y se requiere un tratamiento especial.
Tenemos clasificación, por ejemplo, en este tipo, ¿no? Fobias específicas, fobia social y agorafobia, ¿no? De acuerdo a la frecuencia de estas patologías. En cuanto a la específica, podemos tener que puede haber fobia a cualquier situación o animal que pueda existir. Hay fobias rarísimas y otras que son más comunes. Por ejemplo, la más común es, por ejemplo, fobia a los perros, a los gatos, a las arañas, ¿no? A las cucarachas, ¿no? A todo tipo de insectos. Son fobias que son frecuentes. Ambiental, miedo a las tormentas eléctricas, no sé, miedo a los huracanes, no sé, miedo a los temblores, a terremotos. Fobias tipo médico, miedo a lo que son las inyecciones, a la extracción de sangre, a procedimientos quirúrgicos de repente. Y tipo situacional, por ejemplo, miedo a las alturas o miedo a los ascensores. Entonces son bastante diversas las fobias, ¿no? Si es que las fobias son leves, entonces puede pasar desapercibido, el paciente puede con dificultad seguir su vida normal. Pero cuando es algo muy intenso, evidentemente tiene que tener un tratamiento. La fobia social es un aspecto también bastante común, que hace que el paciente tenga temor a involucrarse en actividades sociales. Hablemos de exponer en público, de comer en público, de cualquier tipo de actividad en el cual se pueda sentir observado o pueda sentir que puedan valorarlo negativamente. Y eso hace que este paciente evite hacerlo, ¿no? Cuando lo realiza, cuando sale a exponer, por ejemplo, se torna rojo, puede estar muy sudoroso, puede llegar a tartamudear o quedarse pues inmóvil, ¿no? Congelado por el temor. Y eso evidentemente va a alterar la sociabilidad del paciente. Otro tipo de trastornos que no es la fobia es el trastorno de ansiedad generalizada, que es un trastorno bastante frecuente, lo he visto mucho en médicos, que es un trastorno en el cual la ansiedad anticipatoria es lo que es el síntoma nuclear de todo esto, ¿no? Hace que el paciente tenga miedo y anticipe negativamente todo. Es un paciente que es muy pesimista, piensa que todo le va a salir mal, que todo le va a resultar de una forma inadecuada, está pensando, rumiando siempre en lo que va a ser el día siguiente, y eso hace muchas veces que fracase en la parte laboral o académico, o en todo caso que tenga más dificultad para ver objetivos. También se asocia a síntomas somáticos, que también hace que esto sea mucho más intenso en los malestares de pacientes. Bueno, la prevalencia está en la diapositiva, mayormente es en mujeres y frecuentemente con morbilidad, mayormente con depresión y también puede con uso de drogas. Aparte pueden molestias somáticas atípicas y evidentemente el cuadro a veces aparece en la adolescencia como los demás cuadros que hemos conversado. Síntomas psíquicos, lo que hemos hablado básicamente, el síntoma cardinal, la ansiedad anticipatoria, ¿no? Ese temor, esa anticipación negativa, todo la irritabilidad que puede tener este paciente, la inquietud, la impaciencia y los sobresaltos, ¿no? Pueden estar agotados por toda esa tensión, ¿no? Agobiados y acaban agobiando también a los demás, son muy ansiosos, ¿no? Y aparte de ello, la parte somática puede haber síntomas pues, digestivos, mayormente locomotores, respiratorios y entre otros, con vegetativos. Pasando a otro tipo de trastorno, tenemos el estrés agudo. El estrés agudo y estrés postraumático son muy parecidos. En ambos hay un estímulo que es fuera de lo normal, que es un estímulo traumático en el cual hay un riesgo vital importante o de repente hay una lesión severa de otros y el paciente está presenciándolo. Entonces tiene que ser una situación traumática, catastrófica, extrema. Inicialmente se describió este tipo de trastornos en lo que eran veteranos de la guerra de Vietnam, así tipo Rambo, ¿no? En cuales había una situación de guerra, presenciaban pues asesinatos, mutilaciones, o el mismo paciente ha sido pues secuestrado, y en este caso desarrollaban síntomas de reviviscencia de lo que le sucedió, como flashback, pesadillas y activación autonómica. Entonces, tanto en estrés agudo como estrés postraumático, van a haber un estresor fuerte, que es fuera de lo normal, ¿no? Y que en ambientes urbanos, no guerra, hablamos después de secuestros, de repente con arma, robo con arma, de repente violaciones, que también es algo muy frecuente, que hace que el paciente desarrolle ese tipo de situaciones. Aparte, son catástrofes naturales como terremotos y huracanes, ¿no? Entonces, en el estrés agudo, evidentemente va a haber un factor estresante, traumático, fuera de lo normal, que va a hacer desarrollar en el paciente un miedo intenso y también un problema de ansiedad. Ahora, este estrés agudo puede durarte tu mes y se va, o puede sobrepasar el mes y puede ser diagnosticado como estrés postraumático. La duración del trastorno eso es lo que va a definir si es un estrés agudo o un estrés postraumático. Si solamente queda un mes, queda como el trastorno de estrés agudo, y si sobrepasa el mes, hablamos de un estrés postraumático. No, igual que en estrés postraumático, ahí tiene que vivenciarse una catástrofe o algo que ponga en riesgo la vida de la persona o algún cercano. Y este tipo de síntomas, evidentemente, van a tener un correlato conductual, somático, disociativo, ¿no? A veces el paciente tiene este tipo de síntomas por lapsos de unos días o un par de semanas y poco a poco va remitiendo, ¿no? Se va tranquilizando. Y a veces estos pacientes llegan a tener niveles altos de ansiedad, de aturdimiento, de hipertensión autonómica, sudoración,
se embotan afectivamente y recuerdan continuamente el trauma y eso hace que pues no sean funcionales en la parte laboral o en la parte académica. Y en estrés postraumático, evidentemente, ha pasado el tiempo del estrés agudo y está generado, pues, síntomas que los cuales se han cronificado, ¿no? Evidentemente, estrés postraumático es una patología de mucha dificultad de tratamiento. Por lo general, hay comorbilidades con depresión, consumo de drogas. Y vamos a ver algunos síntomas clásicos, por ejemplo, la rememoración excesiva del evento traumático y lo que es la evitación del estímulo que recuerden al evento y también otros síntomas de hipervigilancia y hiperactividad autonómica. Entonces, recuerdo del hecho traumático es constante, no son recordados y son reexperimentados. O sea, el paciente reexperimenta la violación o el asalto con arma y puede hacer que entre en un estado así disociativo incluso, ¿no? Entonces, eso sucede cuando ha habido una experiencia cercana a la muerte para el paciente. El paciente también puede quedarse anclado en el pasado, puede no avanzar y puede quedarse así en un estado de pesimismo o de no avance, de retroceso en cuanto a su vida. Y evidentemente un cuadro de miedo intenso. Ahora, el paciente trata de evitar estímulos que le recuerden el evento traumático. Si fue asaltado en una pared, cerca de una pared roja o una esquina, el paciente de repente cuando ve una pared roja se va a asustar. Entonces va a evitar la pared roja o va a evitar tomar cierta línea del ómnibus. O de repente cada que ve un carro negro, de repente si lo han asaltado con un carro negro o una moto, de repente también va a entrar en sobresalto. Otro de hiperactividad vegetativa en el cual va a haber muchas veces pues insomnio, tensión psicomotriz, hipervigilancia, ¿no? Un estado así de sobresalto continuo. Y otros síntomas, por ejemplo, mala concentración, atención, puede haber agresividad o impulsividad. Pueden buscar drogas para calmar su ansiedad y pueden también pensar en el suicidio o el homicidio. También pueden desarrollarse cuadros paranoicos y también depresión. El diagnóstico, como hemos hablado hace un momento, se hace de acuerdo al cuadro clínico y se hace con aparejo a los criterios diagnósticos del DSM o del CIE. A veces hay que hacer exámenes laboratoriales y de imágenes para descartar causas orgánicas que pueden generar síntomas aparentemente de ansiedad. Por ejemplo, lo que es el feocromocitoma, o lo que es la parte tiroidea u otro tipo de patologías. Y también hay que descartar a veces consumo de sustancias, ¿no? A veces alcohol, otro tipo de drogas que pueden generar ansiedad. Acá vemos lo que es el DSM-5 y lo que considera. Este es un cuadro inicial, acá está un poco más explicado, los trastornos relacionados a lo que es la ansiedad. Y aquí tenemos el CIE-10 versus el CIE-11. Como vemos, el CIE-11 se parece mucho al DSM-5 y el CIE-10 sí es diferente, ¿no? En cual ya engloba trastorno de pánico, es generalizada. Y vemos algunas categorías que son un poco no muy bien determinadas, por ejemplo, trastorno mixto socioexpresivo o las fobias específicas y lo que son el TOC, ¿no? Dentro de lo que es ansiedad según el CIE-10, ¿no? A diferencia de lo que es el CIE-11 y el DSM-5 que forma parte de otras categorías. El tratamiento para este tipo de condiciones van a ir en dos vertientes, ¿no? Una vertiente farmacológica y una vertiente psicoterapéutica. En el farmacológico principalmente se da con dos tipos de medicamentos, con ansiolíticos y con antidepresivos. Por lo general esos dos al inicio y luego poco a poco se deja el ansiolítico y solamente el antidepresivo. El tratamiento para toda ansiedad por lo menos es lo mínimo unos 6 a 9 meses. En casos que son crónicos a veces pueden ser 3 a 5 años y cuando hay muchas recaídas puede ser toda la vida. Acá hay algunos fármacos que se utilizan por problemas de ansiedad y sus aprobaciones por la FDA. Por ejemplo, el fármaco que más se utiliza como grupo para lo que es la ansiedad son los ISRS. A la cabeza la fluoxetina, sertralina, el escitalopram y la paroxetina, ¿no? Y hay algunos usos fuera de línea, fuera de etiqueta que también se han mencionado ahí. Las dosis que son adecuadas ahí figuran allí. El rango de dosis por lo general se inicia con, por ejemplo, fluoxetina 20 miligramos, sertralina a veces con 50. Algunos pacientes sensibles se puede dar incluso la mitad de esas dosis para iniciar y se suben la dosis cada 7 días. También pueden usar duales como duloxetina, venlafaxina o devenlafaxina. Mucha mayor proporción pueden usar también tricíclicos como clomipramina o los IMAO que no hay en Perú, por ejemplo. Y algunos antidepresivos mixtos o también llamados NASA como mirtazapina que también son efectivos, pero no están aprobados por la FDA para ansiedad, pero sí para depresión, pero son efectivos. Algunos prefieren usar pregabalina y gabapentina en lugar de benzodiazepinas porque dirían que tienen un menor riesgo de dependencia. Entonces, pregabalina y gabapentina en algunos algoritmos están como una primera elección en caso de ansiedad generalizada, por decir un ejemplo. Benzodiazepinas usadas clásicamente, clonazepam, alprazolam, diazepam, son usadas más en nuestro medio. Lorazepam para pacientes con problemas hepáticos. Antipsicóticos en caso de ansiedad refractaria. No ha funcionado el antidepresivo y el ansiolítico, entonces en ese caso rotamos otro antidepresivo y a pesar de eso no funciona, estamos pensando en darle un antipsicótico que pueda mejorar la condición. Hablamos de olanzapina o quetiapina, por ejemplo, ¿no? En caso de ansiedad social o ansiedad refractaria o agresividad, usamos el propranolol en dosis bajas.
En otros médicos, por ejemplo, en niños prefieren dar antihistamínicos para causar sedación, ya que el uso de benzodiazepinas en niños puede generar una respuesta paradójica o de rebote. Y otros medicamentos que hay en Estados Unidos, por ejemplo, la buspirona. ¿Qué recomienda, por ejemplo, acá el Kaplan para el tratamiento farmacológico de la ansiedad? La primera elección siempre son los ISRS, iniciar lentamente y avanzar lentamente, cada 7 días modificar la dosis. Usar dosis altas no es muy aconsejable, salvo que el paciente pues la merite. Y por lo general se inicia con benzodiazepinas concomitantes, ¿no? Si iniciamos con fluoxetina, por ejemplo, mitad en la mañana, vamos a acompañar, por ejemplo, de clonazepam, digamos 0,5 mitad en la noche, ¿no? De acuerdo al grado de ansiedad que haya. Si hay mucha ansiedad, podemos usarlo cada 12 horas o cada 8 horas. Preferentemente clonazepam, ya que la persona tiene mayor riesgo adictivo. Y se usan por lo general por periodos cortos. Por lo general, 4 semanas, 6 semanas y poco a poco se descontinúan igualmente las benzodiazepinas y queda solamente el antidepresivo. Después de ello, bueno, se evalúa la farmacoterapia y vemos si es que la dosis es adecuada o subimos a dosis máxima, vamos a ver de acuerdo a cada paciente. Y evidentemente el mantenimiento por lo menos 6 meses de que haya habido una respuesta. Esa respuesta se da a los 2 meses, entonces sería un mínimo de 8 meses o 9 meses para que se pueda mantener el tratamiento y de ahí poco a poco se retire el medicamento, no es que se quita de forma bruta, ¿no? Y la parte psicoterapéutica tenemos la TCC, la terapia cognitivo-conductora, en la cual el paciente entra en terapia psicológica y por lo general mejora bastante. Las guías NICE nos recomiendan que en casos de una severidad leve, moderada, se prefiere la TCC, o sea, la psicoterapia. Y en casos severos sí ya se de las dos cosas, ¿no? Tanto la TCC como la parte farmacológica. Algunos pacientes prefieren los fármacos y algunos van de psiquiatra y dicen que quiere que se mediquen, pero otros prefieren muchas veces iniciar primer lugar como TCC y si es que fracasa al cabo de 8 o 10 semanas, recién iniciar tratamiento farmacológico, ¿no? Eso es lo que se sabe acerca de la ansiedad y sus trastornos y también el tratamiento que vamos a emplear hacia ello. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Preguntas, aprovechen chicos, preguntas que tengan sobre ansiedad. Ansiedad, pánico, ansiedad generalizada, estrés postraumático. ¿Preguntas? Doctor, buenas tardes. Sí, sí escucho. Cuando estaba hablando de el trastorno de pánico, mencionó que muchos de los pacientes, o sea, primero pasan por varias especialidades antes de poder ser diagnosticados, ¿no? Pero es posible que el paciente vaya directamente, con un psiquiatra y ser diagnosticado con un trastorno de pánico, o primero tiene que pasar sí o sí por otras especialidades para descartar que es otra patología. Lo adecuado sería que en primer lugar se descarte un problema cardiológico. A veces a la prueba de válvula mitral, la enfermedad de Barlow, también da palpitaciones y da algo similar a lo que es un problema de pánico. Por lo general yo prefiero que antes de que yo lo vea, que el cardiólogo vea al menos esos ataques de pánico. Más cuando los síntomas cardiológicos es bastante intenso, ¿no? Una vez que el cardiólogo ya lo revisó y no hay nada, ya recién prefiero yo verlo y medicarlo. Claro que aparte el paciente cardiológico es muy ansioso por lo general y a veces el cardiólogo deriva a pacientes con hipertensión, con problemas de cardiopatías para medicarlo, porque aparte del problema cardiológico tiene un problema de ansiedad. O sea, hay una comorbilidad, no solamente que tenga uno u otro. Ustedes van a ver que en realidad en la clínica que sea solamente una fuente de diagnóstico, un solo problema es raro, mayormente comorbilidades. A veces dos problemas psiquiátricos, o un psiquiátrico con un orgánico y a veces están mezclados. Así es que hay que ver bien eso, ¿no? No es tan fácil, no es blanco o negro, sino a veces tiene pánico y tiene que a veces que repetir arritmia a veces, ¿no? O de repente tiene epilepsia y aparte tiene pseudocrisis. Entonces es una situación que es compleja y eso se va a solucionar haciendo una buena historia clínica, ¿no? Y también evidentemente apoyándote en los exámenes complementarios si hay necesidad de hacerlo, ¿no? ¿Cómo te pregunta? Lo que también tienen que ustedes acordarse bien es que el tratamiento para la ansiedad es con antidepresivos. O sea, el nombre antidepresivos queda corto, ¿no? O sea, no solamente es para depresión, sino también para la ansiedad. Y el tratamiento es largo. No es que tome un mes y se acabó, ¿no? Tienen que tomar por lo menos 6, 9 meses, hasta un año. Y de ahí, poco a poco, descontinúas el medicamento, lo partes a la mitad, luego a la cuarta y luego lo quitas interdiario para poder retirarte del medicamento. Ya es un primer episodio. Si son muchos episodios, ya pues a veces el tratamiento es crónico, ¿no? Y eso es lo que tiene que entender el paciente, ¿no? No es que tome un mes nada más y se acabó, sino tiene que tomar un tiempo prolongado. Eso es lo que tiene que realizar. Sí. Por lo general, los controles en psiquiatría son a veces quincenal, a veces mensual, para regular dosis nada más, ¿no?
Y si el psiquiatra tiene información para hacer terapia, también puede hacer terapia de repente un poco más semanalmente. Por particular, a mí no me gusta hacer psicoterapia, así es que yo solamente lo medico y le recomiendo a algún psicólogo para que pueda manejar su cuadro, ¿no? Como otro especialista. Me gusta más que todo manejar la parte farmacológica, no me meto en la parte psicoterapéutica, aunque tengo cierta formación en ello, pero no me agrada. Así que me centro en los medicamentos, trato de encontrar el medicamento perfecto para cada paciente y empezamos, ¿no? El tratamiento. Por lo general, lo que más se usa en la práctica privada es el citalopram. El citalopram es un medicamento bastante suave, es un ISRS muy suave, efectivo, lo menos que es un poco caro, pero es bastante tolerable. Uno tiene que buscar un medicamento lo que es eficacia y tolerabilidad. Tiene que ser efectivo para tratar la condición y tiene que ser tolerable. O sea, eso quiere decir que tiene efectos colaterales bastante bajos, interacciones de medicamentos a cero o lo mínimo posible, para que el paciente tome el medicamento y lo pueda tolerar y no lo deje. Y la adherencia al tratamiento se mantenga, ¿no? Lo otro, parte importante es la parte económica. A veces el paciente le puede ir bien con citalopram, pero no tiene plata para comprarlo, porque está 3 soles la pastilla. ¿Y qué puede comprar? Fluoxetina, 10 céntimos. Entonces no me queda de otra, ¿no? Darle fluoxetina. Sabiendo incluso, pues, que pues, de repente la fluoxetina va a caer pesado porque es un poco más fuerte para el estómago. Entonces, esas son las condiciones que hay que tratar de ver, ¿no? El diagnóstico correcto, de repente la parte de tolerabilidad y finalmente la parte también económica del paciente, ¿no? No sirve de nada restar un medicamento excelente, pero un caro que el paciente nunca puede comprar o de repente va a poder comprar un mes nada más y de ahí no puede y lo deja, a darle de repente un medicamento eficaz que sea más o menos tolerable y que sea barato. Por eso depende mucho también de la parte económica del paciente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí, te escucho. también, bueno, no sé si sea mal el concepto, pero cuando hay personas que comen compulsivamente, también se coloca dentro de un trastorno de ansiedad y se tiene que medicar también a estos pacientes o no. Ahora, muchos hablan de ansiedad por comer, ¿no? Algunos hablan de eso, pero no hay un diagnóstico de ansiedad por comer en general. Pero sí se ve que algunos casos de obesidad están relacionados con una hiperfagia. En esos casos de que esa ansiedad por comer sea muy intensa y que esté llevando a obesidad o a unas costumbres de repente de atracones, por ejemplo, se puede utilizar medicamentos para ello. Medicamentos que pueden bajarte el apetito o medicamentos que disminuyen el atracón. Por ejemplo, cuando hablemos de TCA, vamos a hablar acerca de atracones. Y en ese caso hay medicamentos que están aprobados para eso. Más que todos los de tipo anfetamínicos, ¿no? La LIS es anfetamina, que está aprobada en Estados Unidos para el atracón. No en Estados Unidos, no acá en Perú, pero se puede utilizar de repente acá un metilfenidato de repente para bajar lo que es la intensidad del apetito. O de repente usar medicamentos tipo topiramato que ayudan a bajar el peso. O algunos pacientes que quizás también toman ISRS al inicio, también pueden bajar también el apetito, tomando un ISRS tipo fluoxetina de repente o lo que es sertralina. Entonces hay que ver eso. Pero ese tema de ansiedad por comer no nos engloba un diagnóstico específico de lo que es el DSM o sí, pero sí está relacionado el comer en exceso con ansiedad. Habría que valorar primero la ansiedad y controlarla con medicamentos, o con mejor con afrontes que sean primero psicoterapéuticos, no sé, con relajación, con yoga, con meditación. Y si ya no funciona, ya recién ir a lo farmacológico, ¿no? La idea es esa, ¿no? Casi siempre no ir de frente con el medicamento. Saben que todo medicamento tiene efectos colaterales indeseables. Entonces tenemos que limitar bien el caso, ¿no? Y tratar de ver qué sucede con el paciente. Esta actividad física es importante y con ese paciente un poco que se relaja y deja de comer tanto, ¿no? Entonces hay que ver primero el caso individualizado y ver en cómo se puede intervenir en este caso en especial, ¿no? Porque no todos van a funcionar igual. Hay que ver bien el caso en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta más. En el caso de ansiedad mencionaba que el paciente pues presentaba insomnio, náuseas, vómitos. ¿Solamente con los IRCR ya se les mantiene o también se les da un tratamiento sintomático, por ejemplo, el prazolam o para las náuseas así? Lo que más se da por el inicio para el problema de ansiedad es combinar los dos. Una benzodiazepina más un ISRS. Ejemplo clásico, por ejemplo, citalopram en la mañana, mitad, o sea, 5 miligramos en la mañana después del desayuno, más un clonazepam de 0,5 en la noche. Puede ser así. Ya si la ansiedad es muy intensa, puede de repente darle cada 12 horas, ¿no? Mitad de clonazepam en la mañana de 0,5 y entero en la noche. Ojo, si vas a iniciar recién con un paciente que es nuevo, virgen para medicamentos tipo alprazolam o clonazepam, inicia con la dosis más baja posible, ¿no? La mitad de 0,5 es una dosis prudente. Si es un paciente que ya es crónico en psiquiatría, le puede dar incluso de 2 miligramos de clonazepam, que son un medicamento más potente.
pero por lo general se inician los dos al mismo tiempo, por un mes. Una vez que en este mes ya bajó la ansiedad con benzodiazepina y ya está haciendo efecto el antidepresivo, porque demora en actuar a veces 2 a 6 semanas, ya vas retirando poco a poco benzodiazepina y solamente queda el ISRS y nada más. Ahora, los síntomas tipo gastrointestinales, por lo general no requieren un medicamento que vaya a ese aparato por lo general. Simplemente basta el uso de un ansiolítico para disminuir los síntomas de ese estirpe, ¿no? Eso es lo que hacemos por lo general. No damos ningún cinético, ningún antimético, ni nada de eso. Damos simplemente un ansiolítico tipo clonazepam, por ejemplo, o el alprazolam o diazepam, y con eso los síntomas somáticos de que son por ansiedad van a disminuir. No se olviden de que el que actúa rápido es la benzodiazepina, y el que va a demorar en actuar, pero tiene un efecto más sostenido y con menos riesgo de dependencia es el antidepresivo. Es lo que tenemos que entender, ¿no? Riesgo de dependencia antidepresivo es nulo, pero riesgo de dependencia ansiolíticos tipo diazepina sí puede ser importante. Y hay que también darse cuenta a quién le das los medicamentos. Si el paciente tiene un perfil adictivo, entonces es más peligroso, entonces hay que tener cuidado. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos, tienen que preguntar Doctor, porque... Sí, a doctor, ver. una consulta. En el caso de Sí. que un paciente haya dejado su tratamiento y vuelve a tener así crisis de ansiedad, ¿el tratamiento sería volver a retomar así de forma Sí, progresiva o...? se retoma el tratamiento. Mira, ¿qué sucede con esto? Digamos que tú tienes ansiedad, te doy la medicación, tú tomaste un mes y te sentiste mucho mejor y dejaste la medicación. Pueden pasar un par de cosas. Uno, que te vas a estar sin síntomas de repente unos 4, 5, 6 meses hasta que te vuelva de nuevo la crisis. O lo otro es que de repente pues te venga nomás a las 2 semanas. O lo otro es de repente que más inusual que nunca más te venga o que te venga después de muchos años, que esa es la parte menos frecuente. En todos estos casos, lo que tiene que hacer es retomar el tratamiento cuando vuelven la crisis, por lo general. Yo tengo pacientes que han estado muy bien 2 meses y dejaron la pastilla de golpe y vuelven al cabo de un par de una semana o 2 semanas ya con síntomas de rebote y mucho más ansiosos. Así como también tengo pacientes que han vuelto después de 8 meses de haber dejado la medicación, tomaron solamente 3, 4 meses y otra vuelta con los síntomas otra vez fuertes. Entonces, en ese caso, yo les digo, ¿sabes qué? Dejaste las medicinas, vamos a empezar como si no hemos hecho nada. Y le doy el medicamento un año enterito. Y ellos ya saben ya que no pueden dejarlo. Y en este caso, pues ya van con más conciencia, ¿no? Pero es aleatorio. No quiere decir que, y tampoco no quiere decir que tomes un año y que nunca más te va a venir el pánico. De repente te viene de acá unos 5 años o 6 años. Te viene un estresor muy fuerte que hace que otra vez vuelva la enfermedad. Lo que te va a reducir es el riesgo de que haya la enfermedad o que recurras. Disminuye el riesgo, pues no quiere decir que te va a hacer que nunca más aparezca. Esto es lo que también tienen que tener en cuenta. El pánico, por ejemplo, es muy recurrente. La ansiedad generalizada también. El TOC también, por ejemplo, ¿no? Hablando de patologías. Así es que el medicamento va a reducir el riesgo de que aparezca con más frecuencia, pero que pueda aparecer, puede aparecer. Ese sería el consejo que se puede dar, ¿no? Y si lo deja, y si da síntomas otra vez, tiene que iniciar como si no hubiera empezado nada. Ahora, si usas tu fluoxetina, tienes menos riesgo de que te venga una abstinencia rápida del medicamento, o sea, un rebote rápido, porque la vida media de la fluoxetina es bastante larga. A veces puede pasar un mes y todavía hay algo de fluoxetina en tu sangre. Pero ¿qué sucede si tomas paroxetina? Si tomas paroxetina y dejas de tomar así de golpe, puede haber un síndrome de descontinuación bastante severo. Y el paciente va a estar mal, ¿no? Le va a dar diarrea, vómitos, se van a poner, pero pésimo, peor que cuando está con ansiedad. Entonces, por eso algunos fármacos que tienen vida media corta tienen que ser descontinuados muy lentamente. Si no, va a haber síndrome de descontinuación que va a ser muy molestoso. Y eso hay que también explicar al paciente. Más se da con paroxetina, por ejemplo, o con venlafaxina también, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que explicarle bien. No puedes cortar de golpe un tratamiento psiquiátrico, tienes que bajar poco a poco. Y mejor con el consejo del psiquiatra de cómo vas a bajarlo, ¿no? Hay pacientes que pueden bajar con clonazepam rápido, ¿no? De repente toma 0,5, el siguiente mes que tome la mitad, el otro mes la cuarta parte, el otro mes interdiario y se acabó. Hay pacientes que requieren que baje la mitad un par de meses y luego recién que baje a la cuarta parte 2 meses más y ahí recién que haga interdiario. Porque cuando he bajado de mitad a cuarto, han sentido la pegada y no han podido. Han entrado en ansiedad. Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? No todas las personas somos igual. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí, usted ha mencionado que hay pacientes que, por ejemplo, descontinúan su tratamiento a los 3 meses o no lo llevan a largo plazo, ¿no? Pero en todo, sí. porque dicen que se sienten mejor. Ajá. Pero
¿qué determina al médico, o sea, qué tan largo debe ser el tratamiento? Porque mencionó que puede durar 6 meses, a veces un año, entonces, ¿qué es lo que lo determina? O sea, Por lo ¿cuándo general, dicen que va a parar? algunos dicen que tiene que ser 6 a 9 meses después de que el paciente esté estable. Y el paciente es estable por lo general a los 2 meses. Si tú sumas 2 más 6, 8 meses, ¿no? O 2 más 9 son 11 meses. Entonces, el lapso más o menos que es para aconsejables de 8 meses a 12 meses por un primer episodio. Ese es el aconsejable que tenga tratamiento de mantenimiento, ¿no? Y de ahí se descontinúa. Eso es lo que dicen las guías. Algunas guías dicen 6 meses después de que el paciente esté estable y la estabilidad después de 2 meses, ¿no? Otros dicen 8 meses después de la estabilidad. Otros dicen un año después de la estabilidad, pero por lo general fluctúa entre eso, ¿no? Lo mínimo por lo general, unos hablan de 8 meses y lo máximo en primer episodio es 12 meses. Pero ya si es recurrente, ya pues, ¿no? Algunos dicen 2 años, otros 5 y otros, cuando ya son muchos episodios de recaída, ya son toda la vida. Pero eso es lo que dicen las guías, ¿no? Un periodo exacto de tiempo no hay, pero uno puede ser más o menos un promedio de lo que dicen las guías, ¿no? Hay unas guías interesantes, por ejemplo, hay unas guías de la Sociedad de la Federación Mundial de Psiquiatría Biológica, ¿no? Que te dan ahí pautas, ¿no? Del tiempo del tratamiento, dosis y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, uno manejarse con guías. Eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Con guías y ahí está la mejor evidencia, ¿no? Unas guías, pero guías buenas, no va a ser guías peruanas, ¿no? Unas guías inglesas, unas guías pues norteamericanas, que son las que tienen más peso, ¿no? Las guías NICE o las guías de la APA o las guías británicas de la Asociación de Psicofarmacología, ¿no? De Inglaterra, o las guías canadienses también son buenas, o las de Nueva Zelanda, o hasta las chilenas en el ambiente pues latinoamericano, ¿no? Entonces, tiene más o menos evidencia, ¿no? Y ustedes revisen, traten de ver la guía y vayan a la fuente primaria, ¿no? Vean el metaanálisis o el ensayo clínico, que si se está adecuadamente hecho y todo eso, ¿no? Con eso ya tienes mejor opción de manejo. Pero por lo general, como te digo, de 9 meses a un año, yo como le digo a los pacientes, es como un embarazo, le digo, si vas a estar como un embarazo, tus pastillas, y luego poco a poco te lo va a quitar y te va a dar de alta. Pero ojo, sería bueno siempre que tenga un tratamiento de sostén, o sea, un tratamiento psicoterapéutico, meditación o yoga, porque cuando se quita las pastillas va a requerir algo para manejar su ansiedad que no sea farmacológico, para que no llegue rápido conmigo otra vez. Mi idea no es que el paciente vuelva, a mí me conviene económicamente, pero no es lo que conviene al paciente, ¿no? Lo que me importa a mí es que la medicación el rescate del problema de forma aguda, pero en el tiempo mantenga o limite su ansiedad con métodos no farmacológicos, para que la medicación sea nuevamente la última arma para la ansiedad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? En caso de pacientes post-trauma de la guerra, por ejemplo, aquellas personas que fueron a la guerra del CENEPAN, no sé, en el Perú, por ejemplo, ¿no? Algunos llevan su tratamiento, pero de ahí se acaba el medicamento, ¿no? Y no sé si más que todo el trauma vuelve con más fuerza o va de acuerdo a los tratamientos y el tiempo que ha pasado. El estrés postraumático es una condición bastante seria, muy fuerte, y por lo general tiene comorbilidades, ¿no? Por lo general hay depresión, aparte del estrés postraumático, y por lo general también hay adicciones, ¿no? Alcoholismo por lo general. Y es difícil el manejo farmacológico, porque solamente con pastillas el paciente no va a salir, sí o sí no sale. Tiene que ir con lo que es psicoterapia añadida. Y aparte hay un riesgo de recurrencia bastante sostenido, ¿no? Bueno, entonces, si es que no se mejora, no tiene tratamiento con buena adherencia un tiempo prolongado y si no tiene un soporte adecuado, el estrés postraumático va a continuar y va a ser invalidante. Que hay gente que está con eso y nunca se cura, y está toda la vida con eso y al final no trabajan, están allí yendo al servicio de psiquiatría y es bastante penoso, ¿no? Eso Ah, vemos con mucho en los de la guerra, ¿no? De la guerra del senderismo, de las guerras que han también con Ecuador. Más que todo con lo que es las torturas de los terroristas y también las torturas también de los militares, ¿no? Por ambos lados ha habido torturas y hay gente que queda traumatizada, ¿no? Y como te digo, va a depender de muchos factores, ¿no? Factor farmacológico, psicoterapéutico, factor social también, ¿no? Cómo la familia afronta y ayuda a sus pacientes, factor económico también. Muchas veces también queda corto y no hay para terapia, entonces el paciente queda con un tratamiento que es parcial y eso no es efectivo. Y más se ve, a menos yo veo más, porque es en mi ambiente, veo más estrés postraumático por violación, ¿no? De mujeres, ¿no? Jóvenes, adolescentes, ¿no? Mujeres jóvenes, también varones. Entonces, eso vemos bastante en el ambiente civil, ¿no? Pero claro, si tú trabajas en sanidad, Fuerzas Armadas, vas a ver más que todo, pues, el postraumático de diferentes cosas, ¿no? Aunque ahora con todo lo que estamos viviendo, ahora, pues, sería fácil que el estrés postraumático porque te salta con un arma en la cabeza, ¿no?
Y eso es también una situación de riesgo vital. Entonces, para asaltos así con arma también puede ser postraumático y eso es una situación que se va a ver más con toda la situación ciudadana que tenemos ahora, ¿no? Como te digo, el tratamiento es muy difícil y tiende a ser muy crónico el postraumático. Y el pronóstico no es muy bueno por lo general. Gracias, Segunda doctor. pregunta. Doctor, disculpe. Sí, escucho. En el caso de un paciente, por ejemplo, que es adulto mayor y que se le diagnostica recién un trastorno de ansiedad, ¿la línea de tratamiento es la misma o hay alguna condición que se debe tener? Es raro que un adulto mayor tenga ansiedad y que aparezca en la condición en esa edad, ¿no? Por lo general ya ha habido cuadros previos antes. A veces uno no hace bien historia y no se da cuenta de ello. Lo otro es que la condición haya estado presente en el paciente y el paciente la haya podido sobrellevar, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, que llega a consulta por pánico a los 45, 50 años, pero me dicen que sí ha tenido los problemas, pero se le ha pasado, o tuvo tratamiento psicológico y se le pasó. Ahora, si vamos con un adulto mayor, por lo general se dice que el tratamiento para adulto mayor es el tercio de la mitad de la dosis de un adulto. Pero igual, si es que hace que no sea funcional, tiene que ser tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. Algunos adultos mayores son un poco duros para la psicoterapia. Entonces, algunos psiquiatras prefieren solamente manejarlo con fármacos. Pero si es que el paciente anciano tiene una buena reserva cognitiva, podría también beneficiarse de un aspecto psicoterapéutico, ¿no? Pero eso sí, tiene que tener en cuenta que el paciente anciano tiene por lo general polifarmacia, no tiene muchas patologías, es diabético, hipertenso y tiene cosas más. Ni que ver bien las interacciones medicamentosas que puede ser peligroso. O también está desnutrido, o tiene otro tipo de problemas que pueden hacer que el medicamento le caiga muy fuerte. O a veces pacientes, por ejemplo, tienen problemas también de hipotensión ortostática, ¿no? Y unos fármacos tienen bloqueo de nivel adrenérgico. Entonces hay que ver también bien a qué nivel actúa el medicamento y qué efectos pueden ocasionarse. Por ejemplo, el solpidem se usa mucho en ancianos, pero se asocia mucho a caídas, a fracturas de cadera y también a neumonías aspirativas. Entonces hay que ver siempre bien esas cosas, ¿no? El adulto mayor es un paciente bastante frágil y vulnerable y polimedicado por lo general, así que tener en cuenta mucho eso. Y usar fármacos que tengan, en primer lugar, en interacciones mínimas o cero, y también usar la dosis mínima indispensable, ¿no? Mitad o tercio de dosis de un adulto habitual. ¿Alguna otra pregunta? Una consultita en cuanto a un paciente que tenga fobia social y para diferenciarlo de la agorafobia. La fobia social básicamente es el miedo, por ejemplo, a exponer. Ese es el ejemplo clásico, en las actividades como que comer en público, exponer. Es que el paciente tiene miedo de que las personas que lo estén observando lo critiquen o lo humillen o le hagan algo. Pero es una actividad que realiza él frente a un auditorio o frente a la gente. En cambio, la agorafobia es más un temor a que le suceda una crisis de pánico en un ambiente público. O sea, no es tanto que lo desaprueben o que lo critiquen, sino es que le sucede una crisis en un ambiente que hay mucha gente y que no puede escapar o que no lo puedan atender. Esa es básicamente la diferencia entre la agorafobia y la fobia social. No, en el otro está muy pendiente lo que es la calificación externa de lo que puede hacer, bien o mal. Y en el otro, pues evidentemente es un temor a que la crisis se produzca en un ambiente donde no puede escapar o no puede ser auxiliado. Esa es la diferencia entre una agorafobia y una fobia social. Gracias, doctor. Listo, creo que estamos completos. Me gusta la intervención de ustedes. Los felicito a ustedes como grupo. Me agrada que me pregunten, ¿ya? Eso implica que existe interés en conocer el tema y eso es un indicativo de todos ustedes. Así es que ya de concepto ya están bien, al menos este primer día, ¿ok? Traten siempre de preguntar. Hay cosas que de repente yo no sé, yo lo voy a investigar y en la siguiente clase lo puedo decir. Así que la cosa es tratar de tener todo claro para ustedes, ¿no? Para que cuando ustedes sean internos o meramente médicos serumistas, llegue un caso, más o menos pueden tratar con algo empírico y pueden manejarlo, ¿no? O pueden derivar el caso a un especialista cuando la situación es más compleja. Pero reconocer la patología, ¿no? Por ejemplo, muchas veces veo pacientes que están en emergencia y es un viejito, ¿no? Que está con sepsis, ¿no? Está febril y está alucinando, ¿no? Tiene alucinaciones visuales. Y el residente me pone paciente esquizofrénico. No, o sea, esas cosas, por ejemplo, a mí muchas dicen, ¿cómo llegó a psiquiatría, no? Que por una alucinación visual va a ser esquizofrénico, ¿cómo es posible? Pues, ¿no? Hay lo más factible que sea un delirio, ¿no? Un síndrome confusional agudo, ¿no? O una demencia con síntomas psicóticos. Pero de frente porque alucina o ve cosas en un viejito, en un mal estado de sensorio, que es esquizofrénico, es algo totalmente absurdo, ¿no? Entonces son cosas que uno tiene que ya tener cosas claras en la parte conceptual, ¿no? Listo, chicos, lo vamos a dejar ahí.
Voy a dejar la tarea máximo mañana, que va a ser, como les dije, un examen de un compañero de ustedes de otros años, para que ustedes corrijan todo lo que se pudo mejorar o lo que no se debió hacer, o de repente el diagnóstico no está de acuerdo a lo que está en la historia clínica que ha hecho él, o la historia clínica de repente está incompleta, o de repente no se basó en una guía, o su guía de repente está desfasada. Y la otra parte va a ser de un caso clínico ya escrito, y que solamente porque ustedes pongan el diagnóstico y fundamenten por qué y qué tratamiento se utilizaría, de acuerdo a una guía clínica, ¿no? Recuerden guías NICE o guía APA, que son las más frecuentes, o guías canadienses, para resolver el tema. Y el plazo para resolver sería hasta el día domingo, 8 de la noche. ¿Todo claro? Sí, doctor. Muy bien, mucho gusto, chicos. En su primer día, espero que las demás clases también sean así de productivas. Cuídense mucho.